Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el Auditorio Caras y Caretas de Buenos Aires, mañana también, en la calle Venezuela 330 a las 8 de la noche. Los esperamos. Hemos hablado aquí en este programa de levitaciones muchas veces. Contamos la historia de Giuseppe de Copertino, Simón el Mago, Santa Teresa, Juan de la Cruz, entre tantos otros. Hoy tenemos un informe nuevo. En muchas tradiciones místicas y religiosas se considera que una persona iniciada puede levitar. En la mística cristiana, la levitación está tipificada en tres formas. A. Si el cuerpo se eleva un poco, se llama éxtasis ascensional. B. Si se eleva a gran altura, recibe el nombre de vuelo extático. Y si comienza a andar velozmente a ras del suelo, pero sin tocar el suelo, se llama marcha extática. Mire usted. La Iglesia ha explicado este fenómeno como una anticipación del don de agilidad que es propio de los cuerpos gloriosos. Bien. Felipe Neri vivió en el siglo XVI. Había nacido en Florencia. Se formó con los dominicos y luego con los benedictinos. Sería mejor los benedictinos de Monte Cassino. Mire. Me perturbó un poco la ingrata rima. Fue amigo, este hombre, Felipe Neri, de Ignacio de Loyola, y según parece, podía él entrar en éxtasis de tal forma que se elevaba, sin utilizar una metáfora, ¿no? Directamente se levantaba. Pero a él no le gustaba presumir. No hacía, no es que iba a los bailones y ahora mirá cómo levito. No, se hacía el gil. Incluso parece que odiaba remontarse y llamar la atención. En ocasión en que Felipe Neri participaba de una procesión en la que eran conducidas en cortejo las sagradas reliquias de los santos Papías y Mauro, las llevaban a una iglesia que estaban construyendo. Hemos hablado de esto, ¿no? Que las nuevas iglesias necesitaban reliquias alrededor de las cuales ser construidas. Bueno, venía la procesión, el Felipe Neri con una reliquia. Y Neri tuvo miedo de sus propios éxtasis y temió elevarse. Y vio que le agarraba la emoción y que se iba a elevar. Entonces parece que se agarró de la barba de un niato que estaba cerca en la procesión. ¿Y se sostuvo de ahí? Casi sostuvo de ahí. Y el otro tipo casi lo levanta. Gritaba, soltame, soltame, soltame. No, 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 no. Y así hasta que las risotadas del pueblo y el enojo del otro niato diluyeron ese momento de emoción y de elevación, y Felipe Neri pudo continuar con la procesión de un modo glorioso pero pedestre, de a pie, ¿no? Que es la mejor, para una procesión es mejor ir de a pie. Y sí, señor, yo le aconsejo siempre al santo, digo, vaya de a pie, Sancoso. ¿Los Sancoso cuál es? Bueno, el patrono de sí, todas las cosas. Porque si usted va volando ahí como un cafillo, ¿qué va a decir la gente? Claro, van todos Y caminando. mirá cómo se aprovecha que es santo. Todos los demás tenemos que caminar y el tipo Claro, va como un fioca flotando a 50 centímetros del piso. No, y va haciendo alarde de esa situación. Claro, No, queda fulero. Bueno, otro tipo. Gerardo María Magela nació en Muro, Lucano, Italia. Entonces debe ser Magela. Fue un religioso de la Congregación del Santísimo Redentor y hoy es venerado como santo. Bueno, pocos santos son recordados por tantos milagros como los que se atribuyen a Gerardo Magela. Aunque hoy el asunto son las levitaciones, no estamos hablando de levitaciones, pero digamos que Magela hacía de todo. El milagro que vos le pedías lo hacía. Por ejemplo, reducir el tamaño de su cuerpo. ¿Cómo? El tipo un día, no sé, que le agarraba la emoción religiosa y se reducía a la mitad.
Pero a la mitad, o sea, todo el cuerpo a la mitad. Todo el cuerpo a la mitad, no tiene o la quedaba mitad de la mitad. alguien. O quedaba la mitad, no. No, Todo completo. usted dice de la cintura para abajo. Claro, No, el tamaño del cuerpo. Todo se completo. En escala. Sí, Claro, en escala se ponía. Ah, qué bien eso. Mirá vos. O si no, tenía el poder de la bilocación. Es decir, estaba en dos lugares al mismo tiempo, como tantos de nosotros. Sí. A menudo entraba en éxtasis, Mayela, cuando meditaba acerca de algún asunto divino. Y en estos casos podías ver cómo su cuerpo se elevaba varios centímetros sobre el suelo. Mirá vos. Una vez, Mayela, con la intención de pasar unos días en Oliveto, ¿qué tal?, recibió hospitalidad en la casa del arcipreste Don Salvatore. Una mañana, la Santa Misa estaba a punto de comenzar y Gerardo no aparecía. Lo llamaron a la puerta, pero nadie contestaba. Al fin entraron a la pieza y encontraron al hermano Gerardo flotando de rodillas. Oh, amigo. Dice la crónica, durante más de media hora el arcipreste miró con admiración el espectáculo deslumbrante de aquella levitación. Más tarde Gerardo bajó y fue a misa, lo más tranquilo. Gerardo se había retirado a su cuarto para orar. Es otra hazaña de Gerardo. A la hora de la cena, el arcipreste fue para invitarlo a cenar, pero para su sorpresa se encontró con el hermano arrebatado en éxtasis cerca de 1 metro sobre el suelo. Ya no tanta sorpresa, le pasa siempre lo mismo a este tipo. Lleno de asombro, el arcipreste se retiró, pero volvió al rato, igual, seguía igual, y le dijo, ahí desde arriba, por favor, dice, no esperen por mí, no quiero incomodarlo. Bueno, está muy bien. Claro, está Porque bien. hay otros que se ponen a levitar Sí. y dice, espéreme un ratito que ya voy, que no no. se moleste conmigo, empiece a lastrar. El arcipreste se fue a cenar y le comunicó a los residentes que Gerardo estaba levitando y que luego cenaría. Y esto sucedía todos los días. De pronto, los residentes de aquel lugar, en Oliveto, se acostumbraron, igual que nosotros, Sí, a verlo. a las ascensiones de este hombre, y cada uno seguía sus actividades sin darle mayor bolilla, ¿no? Para preservar la memoria de aquellas elevaciones, el arcipreste Salvatore marcó en la pared de la pieza las alturas a las que había visto al santo elevarse. Hasta qui se ha elevato Gerardo Mayela. Un prodigio similar fue visto por toda la gente de Corato, en la provincia de Bari. Era el Viernes Santo 1753. Y un cuadro que representaba a Jesucristo crucificado fue llevado en procesión. Cuando la procesión entró en la iglesia de los benedictinos, ¿quién cree que estaba ahí? Gerardo Mayela. Estaba dentro de la iglesia ya orando. Ni bien vio la imagen sagrada, le agarró un éxtasis. Sí. Y ante los ojos de todos se elevó a una altura considerable, ¿no?, del suelo. Y ya está, terminó. Y sí, qué Otra vez también un mendigo ciego que vivía en Capócele estaba tocando la flauta. Qué linda canción. ¿Quién cree que viene caminando por ahí? Gerardo Mayele. Y lo escuchó. Sí. Y Gerardo le rogó que volviera a tocar esa canción que a él le gustaba mucho. Sí. ¿Eh? Bueno, le agarró un éxtasis otra vez. Otra vez, pero no se puede Y- controlar. Fue elevado en el aire con la rapidez de una flecha y quedó por un tiempo ahí colgando, Gerardo. A veces tomaba la forma de un vuelo. Cuentan las crónicas que Gerardo volvía un día para Ilicheto con 2 compañeros jóvenes y al pasar por delante de una capilla
los compañeros lo vieron levantarse en el aire y volar a una distancia de más de 1 kilómetro. Ah, bueno, ya. Mucho. bueno, ya 1 kilómetro no lo ven más tampoco. Ya estamos más adelantados que la aviación. Bueno, y así muchísimas veces. Sus despliegues se terminaron cuando el padre Cayone, un superior, lo reprendió por llamar la atención de esta manera. Y claro, nosotros ya nos tiene podrido. A partir de entonces, no andaba, ¿sabe que andaba? Con lastre. Claro, para no levantar Sí, vuelo. sí. Andaba cargando plomo, qué sé yo, para no levantar vuelo. Caminaba medio así, Sí. medio cayorda. Porque ya cuando la gente se aburre le entra a tirar piedrazos. Claro, cosas. y le decía, ¿qué es esto para no levitar? No, dice, él disimula, son callos plantales, decía. Son Porque decía, pesados. ¿qué tiene, lastre de plomo? No, son callos plantales. Murió en Caposele, muy joven. Se cuentan por miles los que se acercan para pasar Por la tumba. por la tumba del santo. Lo pudieron enterrar por lo menos. Es bueno. porque sí. ¿Qué? Le pusieron plomo arriba. Señor, Bueno. es difícil. El Papa León XIII lo beatificó y en 1904 Pío X lo canonizó. Otros datos. Alexandra David Neal fue una orientalista, cantante de ópera, periodista, exploradora, anarquista, espiritualista, budista y escritora franco-belga. Se la recuerda principalmente por su visita a Lhasa, la capital del Tíbet. Creo que es Lhasa, no Lhasa. Sí, Lhasa es en italiano, Lhasa, deja, ¿no? Sí. Bueno, a principios del siglo XX. Por entonces, Lhasa era una ciudad prohibida para los extranjeros. Acerca de Lhasa, hago un breve alto en el camino. ¿Vieron la propaganda del pibe ese? El director técnico. El pibe que es el director técnico. Sí. Y que dice, dejemos todo menos de jugar. ¿No les parece que hay algo que no funciona ahí? En esa frase. Dejemos todo menos de jugar. No. En la primera mitad, el término dejemos está relacionado con el dar, con el Sí. hacer una ofrenda. Dejemos, como quien deja flores en una tumba. Y después, menos de jugar, Al revés. está en cesar. Una cosa es dar, otorgar, conferir, ofrendar, y otra es dejar. Cesar. Dejar en el sentido de cesar. Interrumpir una actividad que estamos haciendo. Quiere decir que el chiste no está muy funciona. bien construido. ¿no? Nada más la segunda parte puede cambiar el sentido de la primera. Claro, si tiene claro, el énfasis. claro. Bien. De todos modos, no. Igual no por eso No fue ganó por Croacia, eso, no fue por eso. Bueno, esta mujer fue a Lhasa, que es la capital del Tíbet, Sí. y no una palabra italiana que quiere decir dejar. Y estaba prohibida esta ciudad a los extranjeros en aquel entonces. Escribió más de 30 libros acerca de religiones orientales, filosofía, viajes, etc. Alexandra permaneció varios años ahí en esta ciudad, Lhasa, y allí se encontró con gente a la cual los tibetanos llamaban Lungompa. Lungompa, que quiere decir, como bien sabemos, los de pies ligeros. Según Alexandra, los Lungompa solían llevar cadenas u otros objetos de peso porque sus cuerpos eran tan ligeros que corrían el riesgo de flotar en el aire involuntariamente. Me gustó, esta me gustó. Sí. Para cerrar este catálogo, contaremos algo sobre William Stanton Moses, que era medium. Vivió en la segunda mitad del siglo XIX en Londres, como casi todos los medios. Fue un sacerdote y maestro anglicano que describió sus experiencias como medium en un círculo privado, ¿no? Los fenómenos fueron presenciados por pocos, ya que Moses dio sesiones solamente para amigos cercanos y no se sometió nunca a una indagación científica. Pero la fuerza y la variedad de los fenómenos
junto con su reputación de honesto, lo llevaron a ser considerado por algunos como el medium más importante de su época. Su primera levitación ocurrió el 30 de junio de 1870. Todo esto lo apuntó su amigo Frederick Myers de la Sociedad de Investigación Psíquica. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy de la Sociedad de Investigación. ¿Qué tal? Parece que Moses se sintió levantado con silla y todo a una altura de 30 a 40 centímetros. Después siguió él su movimiento ascendente, pero la silla quedó ahí. Quedó flotando. Quedó a los 30 a 40 centímetros. Y él siguió para arriba hasta que se dio la cabeza contra el techo. Entonces descendió y reencontró la silla y volvió a su lugar. Qué impresionante. Así que con eso le digo todo. Y esta experiencia fue repetida 9 veces con mayor o menor altura en otras oportunidades. Moses murió en 1892. En esa época ya no se elevaba. Vio que se había puesto pesadazo. Pesadazo y sobón. Vio cómo se pone uno. Sí, por ahí está. Cuando uno se achancha, dice, no, que me voy a levantar hasta allá. ¿Sabés lo que comí recién? Ofrecía, eso sí, en su casa, la aparición de espíritus musicales que ofrecían conciertos inolvidables. El pianista Charlton Templeman Spear, miembro de la Real Academia de Música y asistente a las sesiones de William Statham Moses, dijo que el medium no tenía ningún talento musical como para falsear, ¿no?, las presencias. Y en la casa no había instrumentos, se oía solamente la música. Ah, no, este es el otro. Claro. Bueno, y finalmente recordemos al famoso medium Daniel Douglas Home, que se elevaba en el aire, ya hemos hablado muchas veces, salía flotando por una ventana de la casa con los pies para adelante. No es una metáfora. Sí. Salir uno con los pies para adelante es salir muerto. Es otra cosa, sí. Bien. Y entraba también flotando, pero por otra ventana. Todo esto lo hacía a unos 24 metros de altura, según dijeron los testigos, seguramente muy confiables. Sí. Holmes se hizo famoso sobre todo por sus levitaciones, y que ejercía sobre sí mismo y sobre otros objetos. A veces levitaba sin querer. Claro, levantaba vuelo así. Sí, estaba hablando con vos, y yo, ay, qué sé yo, disculpá. Se distraía y ascendía. En una ocasión elevó un piano de cola. Ah, qué fuerza. Eso es de- mucho. Sí, basta, señor. Extraordinarias las historias que acabo de contar. Qué lindo sería poder levitar así. Qué ¿no? lindo. Sí. Yo cuando a la noche vuelo, cuando sueño. Bueno, pero en sueños. Vuelo, claro. pero ¿sabe qué me pasa? Me doy cuenta que estoy soñando. Y- Por ahí vengo volando fenómeno, Sí, ¿eh? Sí. Y digo, pará, esto ya me pasó otras veces y me parece que es un sueño. ¿Y ahí qué pasa? Y ahí te das cuenta, tantear la almohada, poner. Sí. Vamos a ilustrar estas pequeñas notas sobre levitaciones con una bellísima canción que va a cantar Nat Cole. Ah, Nat King Cole. Nat King Cole. Y que es Llévame volando a la luna, ya que estás. Qué lindo. Cuando ves claro. pasar uno de estos tipos levitando, lo parás y le decís, llévame volando a la luna. Canta Nat King Cole. Bueno, atención porque tenemos acá un catálogo de resucitado en los mitos griegos. Resucitado es una palabra que en los pueblos se usa junto con piojo. Sí. Y se dice resucitado, no resucitado. Ese piojo resucitado es una persona que acredita mejor dicho, no acredita, que niega su origen humilde y alardea con bienes recientes. Ese es un piojo resucitado. Pero en este caso no.
hablaremos de resucitados propiamente dichos, es decir, de personas que han muerto y luego insisten en regresar a la vida. No hablaremos de Asclepio, el más famoso de los dueños del poder de resucitar a los muertos en los mitos griegos, porque ya ustedes estarán hartos de eso. Tampoco contaremos los episodios de personajes desmembrados en guisos, ¿no? como Pélope, y que luego fueron resucitados por algún dios. Es también un tópico de algunos mitos, ¿no? Se comen a uno y los dioses se apiadan del que devino manjar y lo resucitan. Pero vamos con resucitados más lunares, más lejanos, de los arrabales de los mitos. Hay en los mitos griegos algunos hombres que se llaman Esténelo. Uno de ellos era hijo de Actor y compañero de Heracles, a quien siguió en su expedición contra las Amazonas. Esténelo fue herido en una lucha contra las mujeres y murió al regreso de la expedición en Paflagonia y fue enterrado cerca de la costa. Muy bien. Tiempo más tarde, cuando los argonautas pasaron por la región, Perséfone, que en esos tiempos permanecía junto a Hades en la dirección de los infiernos, le permitió a Esténelo volver a la tierra durante unos días para saludar a los expedicionarios, entre los que desde luego estaba su amigo Heracles. Y Esténelo resucitó. Los argonautas lo saludaron, le ofrecieron un sacrificio como si fuera un héroe, y continuaron su travesía. Esténelo, después del halago, del banquete y del bailongo, regresó tranquilamente a las profundidades. Y ahí una resurrección ayuna de todo aparato, mundana, tranquila, respetable. Supe que pasaban por aquí y resucité para saludarlos. Bueno, comimos, bebimos, bueno, muchachos, ustedes sigan viaje que yo voy a continuar con mis actividades de occiso. Otro resucitado. Hay 3 laodamías en los mitos. Una de ellas era hija de Acasto y esposa de Protesilao, el primer héroe griego que murió en la guerra de Troya. El primero que hicieron sonar fue Protesilao. Laodamía se acababa de casar cuando partió su marido. Y hay que decir que sentía un tremendo amor por este muchacho. Naturalmente, al conocer la noticia de su muerte, Laodamía se consternó muchísimo, pero luego pidió a los dioses que se lo devolvieran al menos por 3 horas. Ahora bien, Protesilao, por su parte, había formulado en los infiernos la misma súplica. Los dioses se enternecieron ante la similitud de los pedidos y le otorgaron a Protesilao ese regreso efímero. Y ahí estuvieron las 3 horas. Y sucedió que cuando Protesilao debió regresar al Hades, al infierno, Laodamía se suicidó en sus brazos y lo acompañó. Está bien, ¿eh? Muy bien. Me voy con vos. Hay resurrecciones que duraron un poco más. Un mito tiene como personaje a Moria, que era una mujer de Lidia. Un día en que su hermano Tilo se paseaba por las orillas del río Hermo, tocó sin querer a una serpiente, la serpiente lo mordió y Tilo murió en el acto. Moria, que había visto de lejos la desgracia, llamó en su socorro a Damasén, que era un gigante. Damasén arrancó de cuajo un árbol y aplastó con él a la serpiente. Entonces vieron como otra serpiente, dicen que la hembra, se metió en un bosque vecino y volvió un rato más tarde trayendo en la boca hierba balis, una hierba que tenía poderes milagrosos. Aplicó la serpiente a la nariz de la serpiente muerta, esa hierba, y la serpiente resucitó. Se animó instantáneamente y salieron las dos rajando para el bosque. Entonces Moria, leccionada, tomó un poco de hierba que la serpiente había dejado olvidada y
aplicóla a la nariz de su hermano muerto. Inmediatamente el hermano volvió a la vida y también huyó. Seguramente por haber visto al gigante Damasceno. Me parece que cuando resucitas por la acción de la hierba que se llama Balis, resucitas un poco asustado. Hay un mito mejor con el mismo procedimiento, es más prolijo. Glauco, uno de los tantos Glaucos de los mitos, era hijo de Minos y Pasífae, aquella que fue novia de un toro. Minos, naturalmente, el rey de Creta, ¿no? Pasífae fue novia de un toro y madre le resulta de aquel noviazgo del Minotauro. Un día en que Glauco era todavía un chico, persiguió a un ratón. Y en una de esas tropezó y se cayó, Glauco, no el ratón, en una tinaja de miel, tinaja grande de miel que tenía Minos ahí, ¿no? Y se ahogó. Ahogarse en miel es espantoso, ¿no? Bueno, Minos lo buscó durante mucho tiempo y un día, gracias a la ayuda de Apolo, encontró el cadáver de su hijo en la tinaja de miel. Ahora bien, los curetes eran unos genios que poseían el don profético. Vieron que Minos estaba desesperado y le informaron que un hombre podía devolverle la vida a su hijo. Ese hombre debía ser el que mejor supiese describir el color de una determinada vaca de sus rebaños, cuya tonalidad cambiaba 3 veces al día. De blanca pasaba a roja y luego a negra, y reanudaba el ciclo al día siguiente. Minos convocó a los hombres más hábiles de Creta, más hábiles para describir vacas. Supongo que serían poetas. Les pidió que describieran el color de la vaca maravillosa. Uno solo lo consiguió, se llamaba Políido y tenía el don de la profecía. Políido respondió que la vaca tenía el color de la mora. Ciertamente ese fruto empieza siendo blanco, después se enrojece y más tarde se vuelve negro. Minos, juzgando que Políido había resuelto el enigma, le ordenó que devolviese la vida a Glauco. Así que sos tan piola, dice, para describir el color de las vacas. Bueno, ahora devolverle la vida a Glauco, un hijo mío que se me ahogó en una tinaja de miel. Se me ahogó. Bueno, y lo encerró junto al cadáver para asegurarse de que Políido cumpliera. Bueno, se hallaba ahí nomás el Políido perplejo e inoperante cuando vio entrar en su encierro a una serpiente que se dirigió hacia el cuerpo del muerto. Temiendo que la serpiente deteriorase el cuerpo, Políido la mató. Al poco tiempo entró una segunda serpiente que, al ver a la otra sin vida, se retiró. Pero no tardó mucho en volver, llevando en su boca una hierba con la que tocó a su compañera. Y ésta resucitó. Políido se apoderó velozmente de la planta, que no era otra que aquella hierba Bali, frotó con ella a Glauco, y Glauco volvió inmediatamente a la vida y continuó viviendo durante largos años. Se dice que Circe y Medea eran hermanitas, ¿no? Circe y Medea. No. ¿No eran? No. Circe era hermana de ¿cómo se llamaba la mujer de Agamenón? Clitemnestra. De Clitemnestra. Hermanita de Clitemnestra y de Castor y Pollux, los dioses. Bueno, pero las dos eran magas. Yo no sé si no eran hermanas. Bueno, pero también usaban la hierba Balis para resucitar personas, naturalmente. Bueno, eso vamos a hacer. Sin embargo, Medea les informó a las hijas de su enemigo Pelias que había otra manera de resucitar, pero eso lo hizo para jorobarlo a Pelias. Pelias vivía y le dijo a las hijas de Pelias, que eran 3, mirá, dice, tu papá Pelias se está poniendo un poco bichoco, ya está medio viejo. Pelias estaba un poco pelado y canoso y contaba siempre el mismo chiste. Se reunían con amigos, todos hombres. Sí. Contaban historias de la juventud.
era porfiado. Esto ya no es para nosotros. Sí, las hijas ya estaban hartas, imagínense. Entonces Medea, que odiaba a Pelias, le dijo: conozco una forma de rejuvenecer a cualquier ser viviente. Y entonces hizo hervir un caldero con ciertas hierbas, despedazó un carnero viejo, y al ratito el carnero saltó de la fuente hecho un corderito. Entonces las hijas dijeron: ah, qué ocasión para rejuvenecer a papá Pelias. Entonces tranquilamente descuartizaron al viejo, lo metieron en un caldero, hicieron un pucherete y se pusieron a esperar que el viejo saltara joven y chúcaro. Pero pasaba el tiempo, el guiso se iba pasando un poco y Pelias no resucitaba, así que una de ellas reaccionó y dijo: che, ¿será cierto? Nunca resucitó, nunca salió de la olla Pelias. Bueno. Pues Minos, el papá de Glauco, el resucitado que se había caído en la miel, era ambicioso y aunque tenía a su hijo con vida, no quedó satisfecho. Antes de permitir a Poliido, el descriptor de vacas, que regresara a sus tierras, hizo que le enseñara su arte profético a Glauco. Ya hemos dicho que Poliido tenía el arte profético. Dice: ya que me lo resucitaste, enséñamelo a adivinar. Y así lo hizo Poliido. Pero al ser puesto en libertad, en el preciso momento de partir, Poliido escupió en la boca a su discípulo, con lo cual Glauco perdió toda la ciencia que acababa de adquirir y que jamás pudo usufructuar. La escupida en la boca era una forma de anular de algún modo el don profético. También le escupió en la boca Apolo a Casandra, que ciertamente profetizaba, pero en virtud de aquella escupida apolínea no pudo nunca conseguir que fueran creídos sus vaticinios. Y si alguien que tiene el don profético no es creído, pues está la iglesia. Estas son las historias de resucitados que hemos traído esta noche. ¿Cuál le ha gustado más? Me gustó la primera, Alejandro. ¿Cuál era la primera? Aquella donde Perséfone intercede y le da sí, 3 días al tipo. A mí también, me gustó mucho. Me pareció sencilla. Es una resurrección, como insisto en esto, es una resurrección muy respetuosa. Sí, ayuno de grandilocuencia, de cosas Claro, nada, y después no pasa nada desagradable. Nada de grandes explosiones, tierras que se abren, venganza. No. ¿Te acuerdas de mí? El finado está en el agua. No sé. ¿Resucitaste, che? Sí. Por un rato nomás. Como sabía que pasaban ustedes, digo, ya resucitaron un rato. Y ahora, ¿cómo andan las cosas? Más o menos, no es lo que dicen. ¿Y ahora qué vas a hacer? Me vuelvo. Dice. Bueno, listo, che. ¿Sí? Todo muy lindo, pero este pájaro que cuerpito comió voló. Este cuerpito se va de nuevo al sepulcro. Hemos buscado canciones en la discoteca para amueblar estas historias de personas que se mueren, que resucitan, que van y vienen, y encontramos el bello vals No nos veremos más en la versión del trío argentino Irusta Fugazó de Mare. Adelante. Hablaremos entonces de una aventura amorosa de Iván Rimsky-Korsakov, no el músico Nicolás, sino el abuelo. Así que vamos a ubicarnos en Rusia ya por 1778. Catalina la Grande era la emperatriz. Tenía por entonces casi 50 años de edad, es decir que ya no se cocinaba el primer hervor. Hemos hablado de Catalina, contamos, entre otras muchas cosas, un procedimiento que tenía para elegir a sus amantes. Practicaba cuidadosas elecciones de sus compañías nocturnas. La zarina no estaba dispuesta a admitir en su cama a cualquiera. Muchos sí, cualquiera no. Es una distinción interesante, muy la de interesante Catalina. tomar en cuenta.
Antes de que un hombre llegara a ella, lo hacía examinar en todos sus pormenores, morales y sobre todo físicos, ¿no? Claro. Lo curioso es que la examinadora de esas virtudes no era la propia Catalina, sino que hacía intervenir a una dama de su confianza e incluso a un médico. Entre la dama y el médico ponían a prueba las cualidades del posible amante de la zarina. Durante mucho tiempo ejerció esa función la condesa de Bruges. Ella era la responsable de aprobar o de expulsar a los candidatos. Estos candidatos eran provistos nada menos que por Grigori Alexandrovich Potemkin, el viejo amante de Catalina. Parece que algunos años después del inicio de las relaciones con Potemkin, Catalina empezó a observar a hombres más jóvenes que él. Potemkin se preocupó porque quería seguir siendo el hombre de mayor confianza de la zarina. Y entonces, para conservar su influencia y no tener que molestarse con trámites de alcoba, Potemkin se encargó de buscar él mismo para Catalina algunos ñatos. Buscaba en general tipos que no pudieran durar demasiado. Digo, para que el intruso no viniera a cautivar a la zarina más allá de lo que era inmediato y físico. Cuidaba su lugar. Bueno, una vez que Potemkin elegía a uno y a Catalina más o menos le gustaba, entonces se lo mandaban a la condesa de Bruges para completar la operación. Por ahí alguno lo sugería a la propia condesa. Por esos días de 1778 había sido expulsado el amante Simón Forig y se pensó para Catalina en el sargento Iván Rimsky-Korsakov. Era el abuelo del compositor, como hemos dicho. El nuevo elegido por Potemkin pertenecía a una familia de nobles de Smolensko y tenía 24 años de edad. Una noche tuvo lugar el examen y Korsakov fue muy bien calificado. Dicen que quizás fue el de mayor calificación de todos los que probó la condesa de Bruges. Parece que la condesa, maravillada, ¿no?, le dijo a la zarina que no podía perderse semejante posibilidad amorosa. Bueno, Catalina comprobó lo que se decía acerca de este señor. Parece que además de ser un buen amante, era buen cantor. Y así, entre canción y canción, la amaba. Dice la crónica que la zarina se pasaba los días justamente entre abrazos y bellas melodías. Korsakov también estaba interesado en la literatura y Catalina, enamorada, le ordenó a un librero la tarea de formarle una biblioteca. Y este librero anotó una respuesta del favorito que después vino a pesar en su contra. Se ve que era un poco chistoso Iván Rimsky-Korsakov, porque el librero le preguntó qué libro querría tener su señoría en la biblioteca. Bien lo sabéis, respondió Korsakov, volúmenes gruesos abajo y pequeños arriba, como la emperatriz. Bueno, parece que era como la naranja bis, sí. Catalina la Grande. Los embajadores decían que Korsakov era el colmo de la fatuidad, pero tal vez esta estupidez agraviante del muchacho fue lo que incitó a Potemkin a llevarlo a los brazos de Catalina. Evidentemente un joven radiante pero estúpido, sí, claro, le convenía a Potemkin para que pudiera sustituirlo en el placer, pero no en la influencia política. Bueno, lo nombraron ayuda de campo, se le otorgó también el título de caballero del Águila Blanca, polaca. Encantado con esta posición, Rimsky recibió regalos, tierras, propuestas amorosas de otras damas, pero entre todas las otras damas que no eran Catalina, a Rimsky-Korsakov le interesaba solo una, que ya lo había correspondido. Iván no había podido olvidar a la condesa de Bruges, ¿no ve?, la que lo había probado. Ya me parecía, se había enamorado y la condesa también se había enamorado de él. Entonces tuvieron encuentros secretos. Durante un año. Cuentan que esos encuentros eran tan frecuentes, tan voluptuosos y tan encendidos que la condesa de Bruges empezó a mostrarse reticente a recibir a los otros candidatos que le enviaba Potemkin, no ya por fidelidad a Korsakov, sino por estar exhausta. La voluptuosidad de estos encuentros entre Korsakov y la condesa era joven, sí, los volvió poco cautos.
La joven condeja. Sí, sin embargo, lo que delató a los amantes no fueron los sonidos propios del comercio amoroso, sino una canción, lamentablemente no sabemos cuál, que Rimsky le estaba cantando a la condesa. Catalina los oyó, se metió en la pieza y lo sorprendió, cantando. Y entonces la condesa de Bruges no pudo invocar las necesidades del servicio de la emperatriz, porque ese tipo ya lo tenía bien probado, ¿no? No pudo decir lo estoy probando. La condesa fue desterrada a las regiones más heladas y obligada a trabajar en minas, contrariamente a lo que había venido haciendo. Nada más se supo de su vida. Su lugar fue ocupado por la señora Protosova, una nueva probadora de hombres. Un retroceso en la evolución de esa línea. Protosova, sí. Claro. Iván Rimsky-Korsakov, tras una fuerte pena de azotes, fue también desterrado, pero a regiones más benévolas. La verdad es que Catalina, un poco arrepentida por el castigo, lo echó, pero con una generosa asignación. La razón que se impuso para el exilio, para que no se hablara en la corte, ¿no?, de los amores de Catalina, fue incompetencia como soldado. Bueno, después se pierde la historia de Iván Rimsky-Korsakov hasta que su nieto lo recupera como abuelo famoso. Bueno, Nikolai Rimsky-Korsakov es el autor del famoso vuelo del Moscardón, ¿no?, que todos conocen. ¿Sabe? Que eso pertenece a una ópera que a mí me parece que se llama algo así como El Zar Saltán. Y si no recuerdo mal, hay un... Yo nunca vi ni siquiera filmada ni nada, ni ninguna referencia visual de la ópera. Así que no sé cómo puede ser una apuesta de esto que le voy a contar. Creo que hay una princesa que es raptada y uno de los personajes se convierte en Moscardón y marcha detrás del barco en el cual llevan a la princesa. Y después aparece en el lugar donde la tienen secuestrada, que no sé si es un palacio o algo por el estilo. Y ahí, mientras el barco va llevando a la chica, se oye esta canción que no tiene letra, pero que es una canción que ilustra más bien justamente esa circunstancia de la transformación de un hombre en Moscardón. Después, la ópera yo nunca la vi, ni vi que alguien la viera. Eso no, decir. Es cierto. Pero la canción sí hizo muy famosa. Nosotros deberíamos hoy pasar el vuelo del Moscardón, que por otra parte es una composición breve y que ya ha sido un poco apropiada por la música popular. Pero adivine qué. No la tenemos, no la encontramos. La en la teníamos, discoteca, pero no la tenemos. Y bueno, en ese caso yo creo, Alejandro, que hay que apelar ahí a la generosidad de las personas y pensar en el almirante Potiomkin, que además de haberle dado el título a una maravillosa película hecha mucho tiempo después en contra de la misma familia a la que él sirvió, de algún modo tuvo esta especie de mirada bonachona como para seguir siendo un hombre de pro. Esto es, esa expresión voy a tener que borrarla de mi léxico, pero bueno, un hombre galante y un hombre serio, un hombre que se hace cargo de su lugar. Esta especie de dejar que los jóvenes pasasen alrededor de la muchacha Catalina y conservar su influencia. Me parece que estos gestos, aun cuando tengan su grado de mezquindad, hablan de un verdadero amor. Amor por el poder, pero amor al fin. Pero amor al fin, sí. Después, el muchacho, otro que se lo merece, es el muchacho Iván, el abuelo de Nikolai, porque, está muy bien esto. Fíjese el heroísmo de este muchacho, que no contento, además, con servir a la emperatriz, servía a aquella mujer que le había llamado la atención y que lo había promovido hacia ciertos lugares. Es una forma de agradecimiento. Que uno debería mantener siempre y que no siempre le da el cuero a uno como para hacerlo. Y finalmente, al médico, pobre, que se la pasó mirando muchachos ahí al servicio de la emperatriz, hermano, dos cosas en contra, a falta de una, para que los tres, al encontrarse en algún fogón, pudieran decir: ¿te acordás cómo era? Sí, aunque no lo puedas creer, yo soy aquel muchacho. Yo soy aquel muchacho, escucharemos en la versión de Hugo del Carril.